Vamos entonces a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y le pido, amado, como siempre he dicho en todas estas semanas, que si había alguien que tenga algún problema, entendiendo algo, alguna pregunta, le pido, amado, que se acerque a mi persona. Amén. As I've said these last couple weeks, if anyone has a question about anything that is preached in these messages, please come to me. Bien, amados, así pueden mantenerse sentados. No tengo un verso central porque tengo tantos versos que compartir con ustedes. Amén. Los niños pueden ir con su maestra. Amén. Y le damos la bienvenida a los amigos y hermanos que los ven por las redes sociales. Que esta palabra de Dios sea de gran bendición a sus vidas. You may stay seated. Today I don't have a central verse as there are so many verses I want to share. The kids may go with their teacher, and we give a welcome to all our friends and family who are watching through social media. Dios de gloria, Dios de poder. Señor, venimos ante tu presencia con corazones agradecidos por el privilegio que tú nos has dado de estar en tu casa reunidos con nuestros hermanos en la fe. Padre, en este momento miramos hacia ti y miramos hacia tu palabra, Padre mío, y pedimos que tú nos hables por medio de ella. Que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a nuestros corazones y transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, Padre Santo. Que esta palabra penetre lo más profundo de nuestro ser, Padre mío, y produzca frutos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores olvidadizos, Padre. Te necesitamos y que esta palabra sea de gran bendición a nuestros matrimonios, a nuestros hogares y a nuestras familias. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, alguien dijo que un matrimonio bueno no es algo que tú encuentras. Someone once said that a good marriage isn't something that you find. Un matrimonio bueno es algo que tú haces. A good marriage is something that you do. Y que tú continúas haciendo todos los días de tu vida. And you continue to do it every day of your life. En otras palabras, para tener un matrimonio fuerte y saludable, In other words, in order to have a strong and healthy marriage, conlleva trabajo, it comes with it work. conlleva esfuerzo de nuestra parte. It comes with effort from our own part. Para tener un matrimonio bueno conlleva hacer o cumplir con las responsabilidades que Dios nos ha delegado. To have a good marriage, it comes with doing the responsibilities that God has given us. Muchas parejas entran en el matrimonio creyendo Many couples enter into marriage believing que todo va a caer en su lugar. that everything is going to fall into its place. Si tan solo encuentro mi príncipe azul, al final tendré mi final feliz. If I could only find my Prince Charming, at the end I will find my happiness. Y después nunca se apuran por hacer las cosas que tienen que hacer para el bienestar de sus matrimonios. And they never concern themselves with doing the things they have to do for the well-being of their marriage. El matrimonio no funciona de esta manera. Marriage does not function in this way. Un buen matrimonio tiene que ser edificado, A good marriage has to be built up, ladrillo por ladrillo, brick by brick, día tras día, day after day, año tras año, year after con las year, cosas que nosotros hacemos en ese matrimonio. with the things that we do in that marriage. Cada palabra que yo le digo a mi cónyuge es un ladrillo que uso para edificar mi matrimonio. Every word that I say to my spouse is a brick that I use to build my marriage. Cada acto amoroso que yo hago por mi cónyuge es otro ladrillo que yo uso para fortalecer mi matrimonio. Every act of love that I do to my spouse is another brick that I use to fertilize my marriage. Significa, amados, que hay ciertas responsabilidades It means that there are certain responsibilities que Dios ordena que el hombre cumpla para con su esposa. that God ordains the man to fulfill with his wife. Y hay ciertas responsabilidades que Dios ordena que la esposa cumpla para su esposo. And it means that there are certain responsibilities that God orders the wife to fulfill for her husband. Y el momento que nosotros nos hacemos negligentes a nuestras responsabilidades, And the moment that we become negligent to our responsibilities, hay que entender que ese es el momento que entramos
entramos en desobediencia a la palabra de Dios. We have to understand that that is the moment we enter into disobedience to the word of God. Y cuando entramos en desobediencia a la palabra de Dios, And when we enter into disobedience to the word of God, invitamos la maldición y las consecuencias de nuestras acciones a nuestro hogar. we invite cursing and the consequences of our actions into our home. Yo siempre he dicho que Dios no está obligado a bendecir nuestra desobediencia. I have always said that God is not obligated to bless our disobedience. Yo conozco muchas personas I know many people que se llaman ser cristianas, who call themselves Christian, pero viven como ellos quieren vivir y no como Dios dice. but live the way they want to live and not how God says. Y después, cuando las cosas se ponen mal, And then after things go wrong, cuando no ven la bendición de Dios, when they don't see the blessing of God, entonces se preguntan ¿a dónde está Dios? they then ask, where is God? Dios no está obligado a bendecir nuestra desobediencia. God is not obligated to bless our disobedience. En Deuteronomio 11, versos 26 y 28, In Deuteronomy 11, 26 to 28, Dios quiere enseñarle este principio al pueblo, God wants to teach this principle to the people, que hay bendición y maldición, that there is blessing and there is curse. vida y muerte, There is life and y death. usted escoge la que usted quiera. And you choose what you want. Mira lo que dice: miren, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Look, today I am giving you a choice between a blessing and a curse. La bendición si escuchas los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy. You will be blessed if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. Y la maldición si no escuchas los mandamientos del Señor su Dios. But you will be cursed if you reject the commands of the Lord your God. En otras palabras, puedes decidir obedecer In other words, you can choose to obey, o puedes decidir desobedecer. or you can choose to disobey. La decisión es suya. The decision is yours. Pero que se sepa But understand que lo que usted siembra, That- eso mismo usted va a cosechar. that what you sow will be what you reap. Lo que usted siembra, eso mismo va usted a recibir. You will reap whatever or receive whatever you sow. Por eso Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Porque hay personas que creen que pueden sembrar algo malo y recibir algo bueno. That's why Galatians 6:7 says, don't be misled. Because there are people who will sow something bad and think they'll reap something good. Creen que pueden sembrar desobediencia en su matrimonio, en su hogar y en su familia y después no ver ninguna consecuencia. They think they can sow disobedience in their home and in their marriage and think they won't reap the consequences. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿qué quieres cosechar en tu matrimonio? So the question in this morning is, what do you want to reap in your ¿Qué marriage? quieres recibir en tu familia? What do you want to receive in your ¿Qué family? cosas quieres ver en tu hogar? What things do you want to see in your home? En cuanto a la edificación de un matrimonio, When it comes to the edification of a marriage, Dios ordena que el esposo y la esposa cumplan con ciertas responsabilidades God ordains that the husband and the wife fulfill certain y responsibilities, que lo hagan por el bien de su matrimonio. and that they do it for the good of their marriage. Y cuando operamos y cuando obedecemos a Dios, operamos el matrimonio según el diseño de Dios. And when we obey God, we operate our marriages according to the design of Y God. cuando operamos según el diseño de Dios, cosechamos frutos buenos. And when we operate according to the design of God, we reap good fruits. Pero cuando operamos el matrimonio en opuesto a la obediencia, But when we operate marriage in disobedience, cosechamos frutos amargos. we will reap bitter fruits. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades
que Dios le ha delegado al hombre y cuáles son las responsabilidades que Dios le ha delegado a la mujer. So what are the responsibilities that God has delegated to the man, and what are the responsibilities God has dedicated to the woman? Permítanme, amados, compartir con ustedes en estas próximas semanas Permit me to share with you guys in these next couple weeks 4 cosas 4 things que Dios ordena al hombre para con su mujer. that God ordains for the man with his woman, Y 4 cosas que Dios ordena para hacia la mujer para con su esposo. and 4 things that God ordains to the wife for her husband. Vamos a tocar uno de los hombres y uno de las mujeres en este día. Today we're going to speak about one for the man and one for the woman. La primera responsabilidad que Dios le ha delegado al esposo The first responsibility that God has delegated to the husband, es Dios ordena que todo esposo ame a su esposa. it's that God ordains all husbands to love their wives. Efesios 5:25. Ephesians 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. For husbands, this means love your wives. Es fácil decir que uno ama a su esposa. It's easy to say that one loves their wife. Si yo le pregunto a todos los hombres aquí si aman a su esposa, If I were to ask all the men here if they love their wife, estoy seguro que todos responderían, claro que sí. it's certain that all of them will respond, of course. Pero lo que no es fácil But what is not easy es el estándar que Dios pone para que nosotros, los esposos, amemos a nuestras esposas. it's the standard that God places for the husband to love their Es wife. fácil decir que yo te amo, It's easy to say that I love you, pero es más difícil cumplir con el estándar de amor que Dios pone. but it's more difficult to fulfill the standard of love that God places. Efesios 5:25. Ephesians 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. For husbands, this means to love your wives, just as Christ loved the church. He gave up his life for her. Si quieres saber cómo debes amar a tu esposa, If you want to know how to love your wife, how solo you should love your tienes wife, que mirar a la cruz you only have to look to the cross y ver el amor de Cristo expresado en el Calvario. and see the love of Christ expressed on Calvary. Yo he hablado con hombres que quieren ponerle condiciones al amor que ellos expresan hacia sus esposas. I have spoken with men who want to put conditions on the love that they express to their wives. Yo la amo si ella hace esto. I would love her if she did this. Yo la amo si ella hace lo otro. I would love her if she did that. Si ella me trata así, entonces yo la amo. If she would treat me this way, and then I would love her. Pero eso, amado, no es amar como Cristo amó a la iglesia. But that is not loving how Christ loved the church. Cristo no le dice a su iglesia, Christ doesn't say to his church, te amo si haces esto. I would love you if you did that. Te amo si ofrendas. I would love you if you gave offerings. Te amo si asistes a la iglesia todas las semanas. I would love you if you came to church every week. Te amo si oras. I would love you if you prayed. Cristo no le dice a su iglesia. Christ doesn't say that to his church. El amor de Cristo es incondicional. The love of Christ is unconditional. Significa que el amor que el esposo expresa a su esposa también debe ser incondicional. That also means that the love that a man expresses to his wife should also be unconditional. Para que el amor del esposo a la esposa For the love of the husband to the wife, refleje al amor de Cristo, for it to reflect the love of Christ, tiene que ser un amor sacrificial. it must be a sacrificial love. Cristo se sacrificó por su iglesia. Christ sacrificed for his church. Y así como Cristo se sacrificó por su iglesia, In the same way Christ sacrificed for his church, así es como el esposo está llamado a sacrificarse por su esposa. that is how the husband is called to sacrifice himself for his wife. Tiene que ser un amor It must be a love que no busca primero sus propios intereses, that doesn't look for its own interests. sino así como Cristo se entregó por la iglesia, In the same way that Christ gave himself up for the church, el amor del esposo a la esposa the love for the husband to the wife está enfocado primero en el bienestar de su esposa antes del bienestar
mío. The husband is focused first on the well-being of his wife before his own well-being. Significa que primero, como yo te amo, It means that first, since I love you, como Cristo amó a la iglesia, in the way that Christ loved the church, significa que primero yo me voy a enfocar en tu bienestar antes que en el bienestar mío. it means that first I'm going to focus on your well-being before I focus on my own. El lenguaje griego tiene varias palabras para el amor. The language of Greek has various words for love. La palabra eros describe el amor romántico. The word eros describes a romantic love. Pero esa no es la palabra que Pablo usa en Efesios para hablar del amor del esposo a la esposa. But that is not the word that Paul uses in Ephesians to speak about the love between a husband and a wife. Él no está diciendo que se tiene que amar a la esposa con un amor romántico. He's not saying that you have to love your wife with a romantic love. Y eso es bueno. And that's good. Pero esa no es la orden que el esposo es dado en este verso. But that is not the order that God has given to the husbands in this verse. Otra palabra que traducida, amor traducida del griego es la palabra phileo, Another word for love that is translated from Greek is the word phileo, que describe el amor entre hermanos. that describes the love between brothers. Pero esa tampoco es la palabra que el apóstol Pablo usa cuando ordena al hombre amar a su esposa. But that also isn't the word that the Apostle Paul uses to describe the love between a husband and a wife. La palabra que el apóstol Pablo usa The word that the Apostle Paul uses para describir el amor que el esposo debe tener a su esposa to describe the love that a husband should have towards his wife, es la palabra ágape. it's the word agape. La palabra que describe el amor de Dios. The word that describes the love of God, El amor sacrificial de Dios. the sacrificial love of God, El amor más grande que existe en el the universo. greatest love that exists in the universe. En otras palabras, In other words, el hombre está llamado a amar a su esposa the husband is called to love his wife con el amor sacrificial de Dios with the sacrificial love of God revelado en una cruz. revealed on a cross. Y si usted, hombre, no está amando a su esposa con ese amor, And if you, husband, are not loving your wife with that love, estás en desobediencia a Dios. you are in disobedience to God. Escúchame bien. Listen to me carefully. No, nosotros no queremos estar en desobediencia a Dios. We don't want to be in disobedience to God Porque la desobediencia trae consecuencia. because disobedience brings La consequences. desobediencia trae maldición, Disobedience brings curses según el principio que Dios da en Deuteronomio 11. according to the principles that God has given in Así que Deuteronomy si 11. yo quiero obedecer a Dios, Therefore, if I want to obey God, no hay opciones, I have to. There isn't option. tengo que amar a mi esposa con ese amor que se describe como el amor de Cristo. I have to love my wife with the love that is described as the love of Christ. Algún hombre quizás me dirá, pastor, espérese un momento. Some man may say, Pastor, wait a minute. Yo no puedo amar a mi esposa con el amor de Dios. I can't love my wife with the love of God. Yo soy un hombre imperfecto y eso es demasiado grande para mí. I am an imperfect man and that is too great for me. Y por un lado tienes razón. And in one sense, he has a point. De nuestra propia cuenta On our own accord, es imposible amar como Dios ama. it is impossible to love the way that God loves. Pero Romanos 5:5 nos dice algo importante. But Romans 5:5 says something very important. Nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Because it says that the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit. El amor de Dios llena el corazón de cada creyente The love of God fills the heart of every believer por medio del poder del Espíritu Santo. through the power of the Holy Spirit. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, And if out of the abundance of the heart the mouth speaks. si lo que llena el corazón produce alguna acción, If what the heart is filled with produces some kind of action, entonces, ¿qué clase de acciones saldrán de un corazón then what kind of actions would come from a heart que ha sido llenado
del amor de Dios. that has been filled with the love of God. Un hombre que ha tenido su corazón lleno del amor de Dios A man who has his heart filled with the love of God. puede amar a su esposa como Dios exige que la ame. He can love his wife the way that God requires him to. Porque ese hombre no depende de él mismo, sino que depende de Dios. Because that man does not depend on himself, but he depends on God. No significa que somos perfectos, Doesn't mean we're not perfect. It doesn't mean we're perfect, porque tendemos a fallar. because we tend to fail. Pero yo creo que cada día debemos tratar de ser mejores esposos. But I believe every day we should try to be better husbands. Y ahora, como Dios nos ha dado esa responsabilidad de amar como Cristo amó a la iglesia, And now that God has given us the responsibility to love as Christ loved the church, ahora podemos hacerlo por medio del Espíritu Santo. now we can do it through the Holy Spirit. Efesios 5:25 dice: ama a tu esposa, ágape. Ephesians 5:25, it says this means loves your wife, agape. Ágape tu esposa. Agape your wife. Ámala con el amor de Dios, Love her with the love of God, como Cristo amó a la iglesia. just as Christ loved the church. Colosenses 3:19. Colossians 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres. Husbands, love your wives. Maridos, ágape a vuestras mujeres. Husbands, agape your wife. Maridos, amen a sus mujeres con el mismo amor de Dios. Husbands, love your wife with the same love of God. Efesios 5:28. Ephesians 5:28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. In the same way, husbands ought to love their wives. Así también deben los maridos ágape a sus mujeres, In the same way, husbands ought to agape their wives, como a sus propios cuerpos. as if their own bodies. El que ágape a su mujer, a sí mismo se ágape, se ama. For a man who agape his wife actually shows love for himself. Dios ordena al hombre una y otra vez a amar a su esposa God ordains the husbands time and time again to love his wife con el amor ágape, el amor de Dios. with the love agape, with the love of God. Y aquí en Efesios 5:28 Pablo dice: ama a tu esposa como a ti mismo. And here in Ephesians 5:28 he says to love your wife as yourself. En otras palabras, así como usted se cuida, In other words, in the same way that you care for yourself, así como usted se alimenta, in the way that you nourish así yourself, como usted se preocupa de lo que viste, in the way that you worry about how you dress, así como usted atiende sus propias necesidades, in the way that you attend to your own necessities, así como usted se preocupa de lo que le hace falta, in the way that you worry about what you're missing, así mismo sacrifícase por el bienestar de su esposa. in that same way sacrifice yourself for the well-being of your wife. Porque haciendo esto, Because doing this, una de las cosas que tú haces no solamente es obedecer a Dios, one of the things you're doing is not only obeying God, sino que también satisfaces un deseo que Dios ha puesto en cada mujer. but you're also satisfying a desire that God has placed in every woman. Dios dice que la ames con el amor más grande que existe, God says to love her with the greatest love that exists, porque Dios ha diseñado a la mujer because God has designed the woman con la necesidad de sentirse amada. with the necessity to feel loved. La mujer está diseñada por Dios The woman is designed by God para funcionar, to function, para brillar, to shine, para vivir sintiéndose amada. and to live feeling loved. Y cuando una mujer no se siente amada, And when a woman doesn't feel loved, ella no recibe algo que ella fue diseñada a recibir. she doesn't receive something she was designed to receive. Y ahora tenemos que preguntarnos, And now we have to ask ¿cómo ourselves, reacciona una mujer how does a woman react cuando no se siente amada? when they don't feel loved? ¿Cómo reacciona una mujer How does a woman react cuando no recibe algo que Dios la diseñó a recibir? when she doesn't receive something that God has designed her to receive? La gran mayoría de mujeres The great majority of women que no están felices en su matrimonio that are not happy in their marriage es debido a que no se sienten
amadas. It's attributed to them not feeling love. Y es razonable. And it's reasonable. ¿Cómo ellas pueden sentirse feliz cuando no están recibiendo algo que Dios las diseñó a recibir? How can they feel happy when they're not receiving something that God designed them to receive? Cuando una mujer está diseñada a recibir amor When a woman is designed to receive love y esa mujer no lo recibe, and that woman does not receive it, puede reaccionar de una o dos maneras. they can react in one of two ways. Puede reaccionar como una flor que se marchita They can react like a flower that has been withered y se deprime and it falls apart y se entristece. and gets sad. O Or puede reaccionar como una fiera hambrienta. they can react like a famished beast. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. Cuando una mujer no recibe aquello que Dios la diseñó a recibir, When a woman doesn't receive what God has designed her to receive, o reacciona como una flor marchitada, triste y deprimida, they can react like a flower that is withered and depressed, o reacciona como una fiera hambrienta. or they can react like a beast that is famished and hungry. Proverbios 21:9 Proverbs es 21:9, lo que dice. look at what it says. Es mejor vivir solo en el rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. It is better to live alone in the corner of an attic than with a quarrelsome wife in a lovely home. Y mi pregunta es, ¿por qué es que esta mujer es peleona? And so my question is, why is this woman such a fighter? ¿Por qué es que esta mujer está buscando pleitos? Why is this woman looking for fights? Pueda que sea, It could be porque ella tiene que dejar su carácter a pie de la cruz. that she may need to leave her character at the feet of the cross. O puede que sea Or it could be porque está frustrada. because she is frustrated. Porque no está recibiendo el amor que ella fue diseñada a recibir. Because she is not receiving the love that she was designed to receive. Y ahora tenemos que preguntarnos, And now we have to ask ourselves, ¿cómo reacciona una mujer que se siente amada y apreciada? how is a woman who is loved and appreciated react? ¿Y cómo reacciona una mujer que no se siente amada y se siente despreciada? And how does an underappreciated woman who doesn't feel love react? Las respuestas, le aseguro, que no son la misma. I guarantee you their responses aren't the same. Proverbios 21:19. Proverbs 21:19. Mira lo que dice la sabiduría del proverbista. Look at what the wisdom of the proverbist says. Es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. It is better to live alone in the desert than with a quarrelsome, complaining wife. Y de nuevo yo tengo que preguntarme, And again, I have to ask myself, ¿por qué esta mujer se está quejando? why is this woman complaining? ¿Por qué es que esta mujer está buscando pleitos? Why is this woman looking for fights? Si mi esposa no era quejona y peleona cuando los conocimos, If my wife wasn't a complainer or angry or a fighter when I met her, y ahora es quejona y peleona, and now she's a complainer and a fighter, tengo que preguntarme, ¿por qué? I have to ask myself why. ¿Será que ella tiene que entregarle su actitud a Cristo? Is it that she needs to surrender her attitude to Christ? ¿O será que hay algo que yo he dejado de hacer? Or is it that there is something that I have stopped doing? ¿Será que hay algo que ella no está recibiendo? Maybe it's something that she is not receiving. ¿Será una reacción a la frustración de no recibir algo que Dios la diseñó a recibir? Maybe it's a reaction to the frustration of not receiving something that God designed her to Así que la receive. primera responsabilidad del esposo a la esposa So the first responsibility of the husband to the wife es amarla con el amor más grande que existe en el universo. it's to love her with the greatest love that exists in the universe. El amor sacrificial de Dios. The sacrificial love of God. Donde ella es
lo más importante. where she is the most important. El bienestar de ella va primero que el bienestar mío. Her well-being goes before my own well-being. Eso es el amor de Dios. That is the love of God. Ese es el amor de Cristo en una cruz. That is the love of Christ on the cross. Y como dije, y aunque no seamos perfectos, And like I said, even if we're not perfect, debemos, amados hermanos, tratar de ser mejores esposos cada día más. we should, brethren, try to be better husbands every day. Debemos vivir tratando de ser mejores líderes en el hogar. We should live trying to be better leaders in the home. Debemos vivir tratando de ser mejores sacerdotes y ejemplos para nuestros hijos. We should live trying to be a better high priest and examples for our children. Siempre dependiendo de Dios y no de nosotros. Always depending on God and not on ourselves. Y los hombres dicen, And the men say, y los hombres and the dicen, men say, amén. Amen. La mujer también tiene 4 responsabilidades que Dios demanda de ella para con su esposo. The woman also has 4 responsibilities that God demands from her for her husband. Son ladrillos que ella también usa para edificar un matrimonio bueno y saludable. They are bricks that she also uses to build up a home and a marriage that is healthy. La primera responsabilidad del esposo a la esposa The first responsibility from the husband to the wife es is someterse a él. the first responsibility from the wife to the husband is to submit herself to him. Pablo mira a las esposas y en Efesios 5, 25 al 24, mira lo que Pablo dice. Paul speaking to the husband in Ephesians 5:24 says, 22 to 24. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor. For wives, this means submit yourself to your husbands as to the Lord. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. For a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church. He is the savior of his body, the church. Esposas, ahora escuchen esto. Now wives, listen to this. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Miren lo que Pablo está enseñando. Look at what Paul is teaching here. Así como Cristo amó a la iglesia, Here, like Christ loved the church, así es como el esposo es llamado a amar a su esposa. that is how the husband is called to love his wife. Y así como la iglesia se somete a Cristo, And as the church is submitted to Christ, así es como la esposa es llamada a someterse a su marido. that is how the wife is called to submit to her husband. Cuando Dios quería ilustrar el amor de Cristo para con su iglesia, Él usa el matrimonio como un ejemplo. When God wanted to illustrate the love between Christ and the church, he uses marriage as an illustration. Ahora, aquí hay un problema. Now here there is a problem. Porque muchas personas no entienden lo que significa Many people do not understand what it el means, sometimiento de la esposa hacia el esposo. the submission between the wife to her husband. Me acuerdo un día hablando con una joven que se llamaba Ser Cristiana. I remember one day speaking to a young person who called herself a Christian. Ella me pregunta, pastor, tú no crees todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? She said, Pastor, you don't believe everything that the Bible says, Y yo, right? y yo le dije, It's true. claro que sí. And I said, of course I do. Porque el momento que yo escojo qué creer y qué rechazar, yo me estoy haciendo la autoridad. Because the moment that I choose what to believe and what to reject, I'm making myself the Y authority. la palabra de Dios deja de ser la palabra de Dios. And the word of God stops being the word of God. Y ella me dijo, bueno, yo no creo que podemos creer todo lo que la Biblia dice. And she said, I don't think we can believe everything the Bible says. Especialmente cuando habla que la mujer, la esposa, tiene que someterse al esposo. Especially when it speaks about the wife having to submit to her husband. Porque el apóstol Pablo era un machista. Because the apostle Paul was a sexist. Y hay que tener cuidado que hay muchas predicadoras por ahí
diciendo lo mismo. And we have to be careful because there are many preachers out there who are saying the same thing. Quieren decidir qué escoger y qué rechazar, Choosing what to accept and what to reject. creando su propia religión. Creating their own religion. Pero Pablo dice que si alguno que hace eso es anatema, But Paul says that those who do that, they're anathema. malditos. They are cursed. La palabra de Dios se acepta tal y como está. The word of God is accepted just as it is. Toda la palabra de Dios es inspirada. All of the word of God is inspired. Sí, que ella me dijo que yo no creo que la mujer tiene que someterse a su esposo, que eso es el apóstol Pablo era machista y todo el que cree lo que el apóstol Pablo dice también es machista. And so she said that she doesn't believe that women have to submit to their husband, that the apostle Paul was a sexist, and everyone who believes that and teaches that is a sexist. En esencia, cuando yo dije que yo creía todo lo que la Biblia dice, ella prácticamente me llamó machista. In essence, when I told her I believed that everything the Bible said, she practically called me a sexist. Y le dije, ay, amada hermana, mira, ni el machismo ni el feminismo es de Dios. And I told her, listen, not even sexism or feminism, none of that are ideologies of God. Son ideologías creadas por el corazón pecaminoso del ser humano. They are ideologies created by the sinful human heart. Le dije que el problema que ella estaba teniendo era que ella no entendía lo que significaba la esposa someterse al liderato de su esposo. And I told her that her problem was that she didn't understand what it meant for the wife to submit to the leadership of her husband. Y muchas personas tienen este mismo problema. And many people have this same problem. Se ofenden por algún concepto bíblico por falta de conocimiento. They become offended by a biblical concept because of their lack of understanding. Y por falta de conocer el carácter de Dios. And the lack of understanding the character of God. No entienden que el sometimiento de la esposa al esposo They don't understand that the submission between the wife to her husband, no tiene nada que ver con alguien siendo superior o inferior, it has nothing to do with someone being superior or inferior, mejor o inferior. better or inferior. No tiene nada que ver con eso. It has nothing to do with that. Tiene todo que ver con posición. It has everything to do with position. Déjame decir otra vez. Let me say it again. El sometimiento de la esposa al esposo no tiene nada que ver con uno siendo mejor y otro siendo peor. The submission between the wife to her husband has nothing to do with one being better than the other. Tiene todo que ver con posición. It has everything to do with position. Usted tiene que someterse a su jefe en el trabajo. You have to submit to your boss at work. No porque él o ella sean mejores que usted, Not because her or him are better than you, sino por la posición que ocupa tu jefe. but because of the position that your boss occupies. Por eso cuando el jefe te dice que haga algo en el trabajo, usted lo hace. That's why when the boss says to do something at work, you do it. Y si usted rehúsa someterse al jefe, lo despiden, lo echan del trabajo. And if you refuse to listen to your boss, they will fire you from work. Usted se somete no porque sea mejor, sino por la posición que ocupa. You submit not because they're better, but because of the position that they occupy. Usted tiene que someterse a la policía. You have to submit yourself to the police. No porque la policía sea mejor que usted, Not because the police officer is better than you, sino por la posición que ocupa la policía. but because of the position that the police officer occupies. Por eso cuando usted está en la carretera guiando That's why when you're on the road driving y ve a un policía, and you see a cop, usted reduce velocidad you reduce your speed porque no quiere que le den una multa. because you don't want to get a ticket. Nuevamente, no porque el policía, el oficial sea mejor o peor, o que usted es peor, sino por la posición que el oficial ocupa. And because, as I said, not because they are better than you, but because of the position they occupy. Jesús es el mejor ejemplo de lo que es el sometimiento. Jesus is the greatest example of what submission is. Jesús es Dios. Jesus is God. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo The Father, the Son, and the Holy Spirit, tienen la misma esencia, they have the same essence. son omniscientes, They're omniscient. los tres son omnipotentes, All three of them are omnipresent. los tres tienen
aceidad. They all have aseity. Aceidad es la habilidad de existir sin la necesidad de algo. Aseity is the ability to exist without the necessity of others. Y aún Jesús siendo Dios, And even Jesus being God, igual que Dios, equal to God, Jesús se somete a la voluntad del Padre. Jesus submits himself to the will of the Father. No porque Jesús era inferior al Padre, Not because Jesus was inferior to the Father, sino por la posición que el Padre ocupa. but because of the position that the Father En occupies. Filipenses 2, versos 6 y 7, mira lo que dice. Philippians 2, 6 to 7. Look at what it says. Dice que aunque Cristo existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Though he was God, he did not think equality with God was something to cling on to, Sino que se despojó y asimismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born of human beings when he appeared in human form. Jesús es Dios. Jesus is God. Y aún así se sometió a la misión que el Padre le había dado. And even then, he submitted to the mission that the Father had given him Para salvar a aquellos que serían parte de la iglesia del Señor. to save those who would be part of the church of God. Y por eso en el jardín de Getsemaní, That's why in the Garden of Gethsemane, Jesús oraba y oraba y oraba. Jesus prayed and he prayed and he Y prayed. sus sudores eran como gotas de sangre. And it says that his sweat was like tears of blood. Jesús estaba en gran aflicción Jesus was in great affliction porque sabía que el momento de su arresto y su crucifixión se aproximaba. because he knew that the moment of his arrest and crucifixion was approaching. Y mientras Jesús oraba, él decía, And while Jesus prayed, he said en Lucas 22:42, in Luke 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Jesús, amados, es el mejor ejemplo de lo que significa sometimiento. Jesus is the greatest example of what submission means. Jesús era un niño Jesus was a child, y en una ocasión se había desaparecido de sus padres. and on one occasion he had disappeared from his parents. Los padres buscaron en toda parte y finalmente encontraron a Jesús enseñando en un templo. His parents were looking for him everywhere, and then finally they found Jesus teaching in a temple. Y yo me puedo imaginar a María preocupada. And I can imagine Mary Y worried. cuando encuentran a Jesús, ay, gracias, Señor. Mira, Jesús, ¿dónde tú estabas? And when they find Jesus, oh, thank you, Lord. Jesus, where were you? Te hemos estado buscando con gran angustia. We have been looking for you with great anguish. Y después de esta conversación que tuvo con Jesús, And then after this conversation with Jesus, pero que Lucas 2:51 dice, look at what Luke 2:51 says. descendió Jesús con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. Jesús es Dios. Jesus is God. Mas sin embargo, Jesús se sometió a sus padres terrenales. But even then, Jesus submitted himself to his earthly parents. No porque Jesús era inferior a sus padres terrenales, Not because Jesus was inferior to his heavenly sino his por la earthly parents, posición que sus padres terrenales ocupaban en la vida de Jesús. but because of the position that his earthly parents occupied in his life. Así que el sometimiento de la esposa a la esposa no tiene nada que ver con alguien siendo superior o inferior. So therefore, the submission between the wife to her husband has nothing to do with superiority or inferiority. Tiene todo que ver con posición. It has everything to do with position. Amados, para todo en la vida tiene que haber un orden. Brethren, for everything in life there must be an order. Imagínese tratando de llegar a su casa después del trabajo a las 5. Imagine trying to get home from work at around 5 Si no hubiera ningún orden en las carreteras if there was no order on the roads. y que todo el mundo estuviera guiando como ellos quisieran guiar, And everyone was driving the way they wanted to. no parándose en las luces rojas ni en los stop signs. Not
stopping at the stop signs or the red lights, pasando por la grama para cortar a otra persona. cutting through the grass to cut other people off. Imagínese guiando en la carretera de Florida si no hubieran orden. Imagine driving in Florida roads if there was no order. Si no hay orden, hay caos. If there is no order, there is El chaos. orden nos da dirección. Order gives us direction. Y todos nos sometemos al orden And we all submit to order para evitar el caos. to avoid chaos. Hay personas que le gustan el caos y el desorden. There are people who like chaos and disorder. Hay personas que le gusta la confusión. There are people who like Pero confusion. nada de eso es de Dios. But none of that is from God. Y hay que saber que Satanás ataca el orden. And we have to understand that Satan attacks order. Satanás ataca el orden de Dios He attacks the order of God para dividir. to divide. Porque todo lo que él divide, él controla. Because everything he divides, he controls. Déjame decirlo otra vez. Let me say it again. Satanás ataca el orden de Dios Satan attacks the order of para God dividir. to divide. Porque todo lo que él divide, él controla. Because everything that he divides, he controls. Muchas veces vemos la misma táctica siendo usada en la política. Many times we see the same tactics applied in Hay politics. políticos que quieren dividir la nación para controlar los grupos. There are politicians who want to divide the nations to control the groups. Y si Satanás puede dividir tu matrimonio, él puede controlar tu matrimonio. And if Satan can divide your marriage, he can control your marriage. Si Satanás puede dividir tu familia, él puede controlar tu familia. If Satan can divide your family, he can control your family. Si Satanás puede dividir tu hogar, él puede controlar tu hogar. If Satan can divide your home, he can control your home. Y así, amado, Satanás ataca el orden de Dios And in that way, Satan attacks the order of God para influenciar, to influence, para dividir, to divide, para crear caos to create y chaos, para crear confusión. and to create confusion. Pero la Biblia nos dice en 1 de Corintios 14:33 But the Bible says in 1 Corinthians que 14:33 Dios no es Dios de confusión. that God is not a God of disorder. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Y por ende, Él ha creado el matrimonio. And therefore, he has created marriage. Él ha creado la familia con cierto orden. He has created family with a certain order. Él ha puesto un líder. He has placed a leader. Él ha puesto una cabeza, He has placed a head. que es el hombre. That is the man. Y le ha hecho una ayuda adecuada a ese hombre, And he has given him an adequate helper, que es su mujer, which is his wife, para que ambos puedan realizar los propósitos de Dios en sus vidas. so that they can both accomplish the purposes of God in their lives. Yes. Hallelujah. Pero hay, amados, hasta cristianos que atacan el orden de Dios. But brethren, there are even Christians who will attack the order of God. ¿Quién nos creemos que somos Who do we think we are para decir que Dios está mal? to say that God is wrong? Dios fue que creó el matrimonio y ahora alguien viene tiene los pantalones para decir que Dios está mal. So God is the one who created order, but then someone has the pants to say that God is wrong. Dios creó la familia God created a y family, alguien tiene los pantalones para decir que Dios se equivocó. and someone has the pants to say that God is wrong. ¿Qué nos creemos que somos? Who do we think we are? Si usted tiene el orden de Dios por debajo de su mente iluminada If you have the order of God below your illuminated mind, y rehusas someterte a la palabra de Dios, and you refuse to submit to the word of God, rehusas someterte al orden de Dios, you refuse to submit to the order of God, es simplemente una indicación de la condición de tu corazón. it is simply an indication of the condition of your heart. El orden posicional de Dios The positional order of God. es Dios Padre en la cabeza de Cristo. It's God the Father as the head of Christ. Cristo es la cabeza del hombre, Christ is the head of man. el hombre es la cabeza de la mujer, That man is the head of the woman. y los hijos se someten a ambos padres. And the children submit to both parents. El hombre, al el hombre someterse a Cristo, se somete al Padre. The man submitting himself to Christ, he submits to the Father. Pero hay un problema. But there is a problem. El problema viene de cuando decimos que el esposo es la cabeza de la esposa.
The problem comes when we say that the husband is the head of the wife. Cuando en el orden de Dios, cuando decimos el padre es primero, el hijo segundo, el hombre tercero, la mujer cuarto, los hijos cinco. In the order, if we say that the God is the father, then Jesus as the head, then the husband as the head, then the wife is the next in the order, and then the children. No hay problema cuando decimos que el padre es la cabeza de Cristo. No hay mucho problema con eso. There's not much of a problem when we say that the father is the head of Pero Christ. cuando decimos que el esposo es la cabeza de la esposa, ahí es que donde, donde tenemos problemas. But it's when we say that the husband is the head of the wife, that's when we have the problem. Hay un alineamiento. There is an alignment. Y cuando el hombre se pone debajo de Cristo, And when the man places himself under Christ, él se está poniendo debajo del Padre. he is putting himself under the Father. Y así mismo cuando la mujer se alinea bajo su esposo, And in the same way, when the woman aligns herself under her husband, ella se está alineando bajo el Cristo y bajo el Padre. she is aligning herself under Christ and under the Father. Es un alineamiento, un orden de Dios. It's an alignment. It's an order of God. Por eso Efesios 5:24 dice, That's why Ephesians 5:25 así says, como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. that's why it says, as the church submits to Christ, so you wives should submit to your husbands in everything. Es un alineamiento. It's an alignment. Y si la esposa dice, no, yo no me voy a someter bajo mi esposo, me somete mejor bajo Cristo, And if the wife says, I'm not going to submit myself under my husband, I'm going to submit myself under Christ, hay un problema. there is a problem. Porque el alineamiento es el Padre, Cristo, el hombre. Because the alignment is the Father, Christ, the man. Y si yo quiero estar bajo el orden de Dios, And if I want to be under the order of God, significa que tengo que alinearme. it means I must align myself. Pero lo que hay mujeres que dicen, yo no me voy a alinear. But there are women who will say, I'm not going to align myself. Y lo que hacen es que se salen del orden de Dios And so what they do is they leave the order of God, y creen que están alineados bajo Cristo. and they believe they're aligned under Christ. Pero si no se alinea bajo su esposo, tampoco se alinea bajo Cristo. But if they don't align themselves under their husbands, they don't align themselves to Christ. Antes se decía, en los tiempos antiguos, In the old times, it was said la mujer no tenía mucho derecho. that women didn't have many rights. Y usted sabe que fue el evangelio de Cristo que empezó a levantar la mujer. And did you know that it was the gospel of Christ that began to uplift women? Muchas personas no saben eso. Many people don't know that. Fue el evangelio de Cristo que empezó a levantar a la mujer. It was the gospel of Christ that began to uplift women. Y empezó a traerle libertad a la mujer, a los esclavos y a los niños. And began to bring freedom to slaves, to women, to slaves, and to children. Antes, los tiempos de antes, se decían que el hombre era superior a la mujer. Before, it was said that the woman was superior to man. Y aún hoy día hay religiones que todavía enseñan lo mismo. And even nowadays, there are religions who still teach the same thing. Un tiempo atrás empezábamos a hablar de los puntos doctrinales del Islam. A little bit ago, we started speaking about the doctrinal points of Islam, Donde tienen a la mujer inferior, como un ser inferior al hombre. where they have the woman as an inferior being as to a man. Pero Gálatas 3:28, mira lo que dice. But Galatians 3:28, look at what it says. En Cristo In Christ, no hay judío ni griego. there is no longer Jew or Gentile. No hay esclavo ni libre. There is no slave or free. No hay hombre ni mujer. There is no male nor female. Porque todos son uno en Cristo Jesús. But for you are all one in Christ Jesus. En otras palabras, no importa la raza, In other words, it doesn't matter the race. no importa el sexo, It doesn't matter the sex. no importa la clase que usted ocupa en la sociedad. It doesn't matter your social class. Todos somos iguales ante nuestro Creador. We are all equal before our Creator. No hay ninguno que sea superior y otro que sea inferior. There is not one who is superior and one who is inferior. Todo simplemente es cuestión de posición. Everything is simply a question of position. Posición. Position. En 1 Corintios 11:3 vemos
el orden posicional de Dios para el matrimonio. In 1 Corinthians 11:3, we see the positional order for marriage. Pero quiero que se sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. But there is one thing I want you to know. The head of every man is Christ. The head of woman is man. And the head of Christ is God. El orden posicional de Dios. The positional order of God. El Padre es la cabeza de Cristo. The Father as the head of Christ. Cristo es la cabeza del hombre. Christ as the head of man. El hombre es la cabeza de la mujer. Man as the head of woman. Y los hijos se someten bajo ambos padres. And the children submit themselves to both parents. Este es el orden familiar de Dios. This is the family order of God. Y cuando reemplazamos el orden de Dios And when we replace the order of God por el orden de nuestro propio pensar, for the order of our own thoughts, es ahí donde nos metemos en problemas. it is there we enter into problems. Es ahí donde caemos en desobediencia. It is there we enter into Es ahí disobedience. donde caemos en rebeldía a la palabra de Dios. It is there we enter into rebellion into the word of God. Cuando el hombre rehúsa someterse a Cristo When the man refuses to submit himself y la to mujer Christ, rehúsa someterse a su esposo and the woman refuses to submit to her y husband, los hijos rehúsan someterse a sus and padres, the children refuse to submit to their parents, es ahí donde hay caos. it is there where there is chaos. Porque nos hemos salido del orden de Dios. Because we have left the order of God. Nos salimos del diseño de Dios. We have left the design of God. Y ahora nuestra desobediencia resulta en consecuencias. And now our disobedience results in Resulta en consequences. maldición. It results in curse. Resulta en muerte. It results in death. En una ocasión, Dios le dice al pueblo: In one occasion, God says to the people, la vida y la muerte están delante de ustedes. life and death is before you. Escojan vida. Choose life. Escojan vida. Choose life. Escojan bendición. Choose blessing. Pero hay personas que han dicho con sus acciones: no. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. But there are people who have said with their action, no. I'm going to do A mí things no me my way. importa lo que dice Dios. It doesn't matter to me what God says. Yo voy a hacer las cosas como yo quiero hacerlas. I'm going to do the things the way I want to do them. Y así viven en desobediencia a la palabra de Dios, In that way, they live in disobedience to the word of God. que no le importan las consecuencias. And it does not matter the consequences. Y la verdad es que vivimos en una sociedad que se ofende por el orden de Dios. And the truth is, we live in a society that is offended by the order of God. Una sociedad que quiere rebelarse en contra de todo lo que Dios ha dicho. A society that wants to rebel against everything that God has said. Y por eso solamente hay que ver las noticias And for that reason, you only have to see the news para ver cómo la muerte y la maldición va regándose por la sociedad. to see how death and curse is spreading through society. Como un fuego que consume todo lo que toca. Like a fire that consumes everything it touches. Hijos contra padres. Children against their Padres parents. contra hijos. Parents against children. Esposos contra esposas. Husbands against wives. Esposas contra esposos. Wives against husbands. Hay caos. There is chaos. Hay división. There is division. Y vemos, amados, cómo el diablo va destruyendo hogares, matrimonios y naciones. And we see how the devil begins to destroy families and homes and nations. Todo esto resulta cuando nos salimos del diseño de Dios. And all of this results when we leave the design of God. Cuando la pareja se sale de alineamiento. When the couple falls out of alignment. Escúchame bien, cuando la pareja se sale de alineamiento, When the couple falls out of alignment. Padre, Cristo, hombre, mujer, hijos. Father, Christ, man, woman, children. Cuando la pareja se sale de alineamiento, When the couple falls out of alignment, siempre van a haber síntomas de esa falta de alineamiento. there's always going to be symptoms of that disalignment. Para aquellos que saben un poco de carros, Those who know a little bit about ¿qué cars, sucede con las gomas del carro cuando el carro está desalineado? what happens with the tires of a car when the car is disaligned? Las gomas se van desgastando por un lado. The tires, they start breaking down on one side. Esos son síntomas de que algo está pasando. Those are symptoms that something is Y happening. yo puedo
cambiarle las gomas y ponerle gomas nuevas. And I can change the tires and put new tires. Pero si no hago el alineamiento, But lo if I- mismo va a suceder. But if I don't fix the alignment, the same thing is going to Las happen. gomas se van a dañar The tires are going to be damaged. y un día me va a dejar botado por allí. And one day it's going to leave me stranded somewhere. De la misma manera, cuando el matrimonio está fuera de alineamiento, In the same way, when marriage is out of alignment, van a haber síntomas de que hay una falta de alineamiento, there's going to be symptoms that there is a lack of alignment. que hay un problema que hay que atenderse. That there is a problem that must be attended to. Algo está fuera de alineamiento y hay que alinearlo. Something is out of alignment and we must align it. El hombre cristiano debe estar sometido a su cabeza, que es ¿quién? Cristo. The Christian husband should be submitted to his head, which is Christ. Pero el triste hecho de la realidad es que hay hombres cristianos But the sad reality is that there are Christian men que viven desalineados. who live disaligned. Ellos quieren que sus esposas se sometan a sus cabezas, They want the woman to submit to their leadership, pero ellos no quieren someterse a la cabeza de ellos. but Ay, they don't want to submit to their leadership. ayúdanos, Dios. Ningún hombre cristiano es autónomo. No Christian man is autonomous. Déjame decir otra vez. Let me say it again. Ningún hombre cristiano es autónomo. There is no Christian man that is autonomous. Todo hombre cristiano Every Christian man vive bajo la autoridad de Jesucristo. lives under the authority of Jesus Y si Christ. ese no es el caso, vive desalineado. And if that is not the case, they live Y disaligned. los síntomas se van a ver en su hogar. And the symptoms will be seen in their homes. Si quieres ver a tu esposa someterse a tu liderazgo, If you want to see your wife submit to your leadership, significa que usted como líder debe ser su ejemplo. it means that you as a leader must be their example. Que ella vea cómo usted se somete a su cabeza. That she may see how you submit to your head. Que ella vea cómo usted se somete a Cristo. That she may see how you submit to Christ. Para que se le haga más fácil a ella someterse a ti. So that it's easier for her to submit to you. Y las mujeres dicen, Amén. amados, entendemos que el sometimiento puede ser difícil. Brethren, we understand submission may be difficult. Porque si la esposa se sale de alineamiento, el esposo le va a dejar saber. Because if the wife falls out of alignment, the husband will let her know. Pero si un esposo se sale de alineamiento, But if a husband falls out of alignment, la verdad es que Cristo no va a descender del cielo y decirle al hombre, usted está fuera de línea. the reality is that Christ isn't going to come out of the heavens and say you are out of alignment. Y es aquí, amados, donde yo creo que el pastor y los otros hombres de la iglesia deben llamar a cuenta el esposo y exhortarle con amor. And this is where I think that the pastor and the other men of God in the church should keep the husband in account. Y decirle, mano, tú sabes que yo te amo, And say to him, brethren, you know that I love you, pero estás fuera de línea. but you are out of alignment. Tienes que alinearte. You have to align Tienes que yourself. someterte a tu cabeza, You have to submit yourself to your head. que es Cristo, That is Christ. por el bien de tu matrimonio, For the good of your por el marriage. bien de tu hogar, For the good of your por el home. bien de tu familia. For the good of your family. Sométete a Cristo. Submit to Christ. Aleluya. Tenemos que llamar a cuenta, amado, a esos hombres que están fuera de línea We have to call to an account the men who are out of alignment y exhortarle con amor. and exhort to them with love. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Es posible que sea aquí o sea por las redes sociales que hayan hombres que no han sido buenos líderes en su hogar. It is possible that there are those here or on social media, men who haven't been good leaders in their home. Y le ha delegado la responsabilidad de su liderato a su esposa. And they have delegated their responsibility of leadership to their wife. Le ha delegado sus responsabilidades a su ayuda idónea. They have delegated their responsibilities to their helper.
le ha delegado la responsabilidad de ser líder espiritual de la casa a su esposa. They have delegated their responsibility of being the spiritual leaders of their home to their wife. Quizás porque ellos no le tienen tanta importancia a las cosas de Dios. Maybe because they don't have it, it's too important, the things of God. Quizás han sido malos líderes y ejemplos porque ellos quieren la bendición, pero no están muy entusiasmados con el Dios de la bendición. Maybe they have been bad leaders because they want the blessing, but they're not too enthusiastic about the God of the blessing. Por la razón que sea, Whatever the reason may be, la esposa ha tomado el mando de ser el líder o la líder espiritual del hogar. whatever the reason may be, the woman has taken the mantle of being the leader of the home. Y ahora tienen que estar detrás del esposo para ver si va a la iglesia hoy. And now they have to be behind their husband to see if he's going to church today. Le ha delegado el peso del liderato y sacerdocio del hogar a la esposa. They have delegated the weight of the leadership and the high priest of the home to the wife. Y ahora es la esposa que se esmera para saber qué Dios ha dicho en su palabra para poder instruir a sus hijos. And now it's the wife who has to preoccupy herself with knowing what God says in the word to then teach her children. Es la esposa que trata de ser el buen ejemplo para sus hijos. And the wife who has to try to be the good example for her children. Hay hombres que han relegado su responsabilidad, su liderato, su headship. Se lo ha delegado a su esposa. There are men who have delegated their leadership and their headship to their wife. Quizás porque son inmaduros. Maybe because they're immature. No han crecido lo suficiente para tomar mando de esa responsabilidad tan grande que Dios le ha puesto en sus manos. They haven't grown sufficiently to take on that responsibility that God has placed in their hands. Me acuerdo hablando con un hombre, I remember speaking to a man, estaba aconsejándolo and I was giving him counsel. y me dijo: yo no tengo que estudiar mi Biblia porque ya yo sé todo lo que dice. And he says, I don't need to study my Bible because I know everything it says. Yo no tengo que instruir, yo instruyo a mis hijos porque ya yo sé todo lo que la Biblia dice, así que yo le puedo decir lo que Dios ha dicho. I instruct my children because I already know everything the Bible says, so I can just teach them that. El problema era que no sabía lo que la Biblia dice. The problem was that he didn't know what the Bible said. Era una respuesta necia de parte de aquel hombre It was a foolish response from that man que no ha entendido que la palabra de Dios es inagotable. who didn't understand that the word of God was inagotable. It was forever. Nos pasaremos una eternidad conociendo al Dios eterno. We'll pass an eternity knowing an eternal God. Mientras tanto, la Biblia es suficiente para pasarnos toda nuestra vida aquí conociendo lo que Dios ha revelado de él. Meanwhile, the Bible is sufficient to give us everything we need to know. Y la realidad del caso es, amados, And the reality is, brethren, que si queremos la bendición de Dios en nuestros matrimonios, if we want the blessing of God in our marriage, es tiempo de un alineamiento. it is time for an alignment. Es tiempo de ser responsables con Dios. It is time to be responsible with God. Es tiempo de ser responsable con nuestro cónyuge. It is time for us to be responsible with our Es spouse. tiempo de ser responsable con nuestra familia. It is time for us to be responsible with our Y es family. tiempo de ponernos bajo el orden que Dios ha establecido. And it is time to put ourselves under the order that God has established. El esposo es la cabeza. The husband is the head.
Esto no significa que Él hace todo lo que Él quiere hacer. This doesn't mean he does everything he wants to do. Dios le ha dado una ayuda idónea, God has given him a helper, una ayuda adecuada an adequate helper para consultar. to consult with. Dios le dio ayuda. God gave him help. ¿Por qué? Why? Porque el hombre necesita ayuda. Because the man needs help. Y el hombre que toma decisiones solo, sin contar con la ayuda que Dios le ha dado, es un necio. And the man who makes decisions by himself without accounting for the help he has been given is a fool. Para algo Dios te dio una ayuda idónea. God gave you a helper for a reason. Consulta con ella. Consult with her. Habla con ella. Speak with her. Mira a ver qué ella piensa. Think about what she has to La Biblia dice que has dos to say. pueden más que uno. The Bible says that two can do more than one. Hay cosas que ella puede ver que quizá usted no pueda ver. There are things that she may see that you can't see. Y hay cosas que usted puede ver que ella no va a poder ver. There may be things that you can see that she can't see. Hay sabiduría en múltiples puntos de vista antes de tomar una decisión. There is wisdom in a multitude of point of views before making a decision. Por eso la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. That's why the Bible says in the multitude of counselors there is wisdom. Y hay hombres que no quieren contar con la sabiduría de nadie. And there are people who don't want to count on the wisdom of anyone. Hombres que me han dicho, no, aquí yo soy el hombre y se hace lo que yo digo. And men who say, here I am the man and I'll do what I say. Está fuera de línea. That is out of alignment. Está fuera de línea. That is out of alignment. Aquí se hace lo que Cristo dice. Here it is done what Christ says. Y consulto con mi esposa para asegurarme que yo estoy siendo el líder que yo debo ser. And I consult with my wife to know that I'm being the leader I need to be. Esposos, Husbands, Dios te ha delegado la responsabilidad God has given you the responsibility de amar a tu esposa con el amor más grande que existe en el universo. to love your wife with the greatest love that exists in the universe. El amor de Cristo hacia su iglesia. The love of Christ with his church. Pido que todo esposo mire a su esposa I ask that every husband look at their wife y que la mire a los ojos and look at her in her eyes y que le diga: te voy a amar como Cristo amó la iglesia. I'm going to love you how Christ loved the church. Mira a los ojos. Look at her in the eyes. Te voy a amar como Cristo amó a la iglesia. I'm going to love you how Christ loved the church. Me voy a poner bajo el orden de Dios. I'm going to place you. Me voy a place myself before the poner order of bajo God. alineamiento. I'm going to place myself in alignment. Te voy a amar como Cristo amó a la iglesia. I'm going to love you how Te Christ lo loved the church. prometo I promise que voy a ser mejor. I'm going to be better. Esposas, Wives, Dios te ha delegado la responsabilidad de someterse al liderato de tu esposo. God has delegated you the responsibility to submit to the leadership of the husband. Así como la iglesia se somete a Cristo. The same way Christ submitted to the church, submitted to Christ. Ayuden a su esposo Help your husband. ser el líder que Dios lo llamó a ser. Be the leader God called him to be. Ayuden a su esposo ser el sacerdote del hogar que Dios lo llamó a ser. Help your husbands be the high priest of their household as God has called them to be. Ahora yo quiero que toda esposa mire a los ojos de su esposo Now I want all wives to look at the eyes of their husband y que le diga: and say to him, y yo me voy a someter a tu liderazgo. I am going to submit to your leadership. Ay, ay, ay. Thank you, Jesus. Hay mujeres que dicen: y yo me voy a como que no le sale. No será fácil, It's not easy, pero todo en la vida requiere esfuerzo y trabajo. but everything in life requires effort and work. El pastor Tim Keller dijo: Pastor Timothy Keller once said,
Uno se enamora por accidente, One falls in love by accident, pero uno se mantiene enamorado a propósito. but one remains in love on purpose. En otras palabras, In other el words, mantenerse enamorado no es un accidente, it means to remain in love is not an accident. es algo que uno tiene que hacer, It is something one has to do. es algo que uno tiene que trabajar, It's something that one has to work es for. algo que uno tiene que esforzarse para obtener. It's something that one has to work, put in an effort to maintain. Es una decisión personal que una persona toma. It's a personal decision that one takes. Significa It means la disponibilidad de asumir las responsabilidades que Dios me ha delegado como hombre y como la mujer. the willingness to assume the responsibilities that God has given me as a man or as a woman. El amor del esposo The love of the husband y el sometimiento de su esposa son solo parte de esas responsabilidades. and the submission of the wife are only part of those responsibilities. Con la ayuda de Dios veremos 6 responsabilidades más la próxima semana And with the help of God, we'll see 6 more responsibilities, y después haremos una renovación de voto. and then we would do a renewal of vows. Pido que nos pongamos de pies I ask that you stand to your feet. y mientras nuestra hermana Liana nos ministra con cántico, And while Sister Liana ministers to us with the song, yo quiero que cada esposo ore por su esposa I want every husband to pray for his wife, y que ore por sus hijos pray for their children, y que ore por la dirección de su hogar. and pray for the direction of their home. Y la esposa, cada esposa va a orar por su esposo And every wife is going to pray for her husband, y va a pedir que Dios lo ayude a ser el líder que Dios lo llamó a ser. and they're going to ask that God helps him be the leader that they have to be. Porque el líder es el que va al frente. Because the leader is the one who goes in front. Y cuando no hay líder, And when there is no leader, o cuando hay un líder desalineado, or there's a disaligned leader, las cosas no salen como deben salir. things don't come out the way they should. Así que esposa, ore por el liderato de tu esposo. So wife, pray for the leadership of your husband. El esposo va a orar por su esposa, por Wife. sus hijos y por la dirección de su hogar. The husband's going to pray for his wife, his children, and the direction of his home. Y si hubiera alguien aquí o por las redes sociales que necesita una oración, And if there's someone here on social media who needs prayer, aquí estamos para orar por usted. we are here to pray for you. No se vaya de este lugar si sientes que tiene necesidad de una oración. Don't leave this place if you feel the need for a prayer. Dios me lo bendiga, tu hermana Liana. Sister Leanne. Te adoramos, Rey. Poderoso Jesús, poderoso Señor. Aleluya. Bendecimos tu Gloria a Jesús. Santo Dios, we worship you, God. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres dado para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No
hablar, no sé cómo expresarme ante tu hermosura. Pude darle gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias, Señor. Altísimo Dios, he predicado el mensaje de tu palabra, Señor. Le he dado a la iglesia la palabra que tú me diste, Señor. Cumplí, Señor. Pero ahora yo te pido, Padre Santo, que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Te pido, Señor, ayuda. Ayúdanos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, poner en práctica lo que tú has dicho, Señor. Hemos entendido que el conocimiento simplemente no es suficiente. Tenemos que poner en práctica los mandatos que tú le has dado a tu pueblo. Pero no podemos hacerlo, Señor, sin ti. Te pido, Señor, fortaleza. Te pido, Señor, ayuda. Ayuda, Señor, a cada esposo. Ser el líder, ser el ejemplo para su esposa y para sus hijos. Ayuda a cada hombre a ser el sacerdote de su hogar. Ayuda a cada hombre a ser el líder que tú lo has llamado ser, Padre Santo. Ayúdalo a cumplir con la responsabilidad que tú le has delegado, Padre mío. Y que él dependa siempre de ti y de la ayuda idónea que tú le has dado, Padre Santo, para poder cumplir con sus responsabilidades. Te pido, Señor, por cada esposa, dale sabiduría. Sabiduría que ellas puedan ayudar
a sus esposos ser los líderes que Dios los ha llamado a ser. Ayuda a cada esposa, dale sabiduría para que puedan dirigir y ayudar y aconsejar a su esposo, Padre Santo. Que ellas puedan ser las ayudas idóneas que tú las has diseñado que ellas sean. Te pido que cada esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y que cada esposa se someta al liderato de su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Padre, dependemos de ti. Ayuda en nuestro alineamiento al orden divino que tú has puesto para con la familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor.